amado, delante de tu presencia estamos con un corazón agradecido, Padre, porque tú nos das la oportunidad, bendito Padre, de estar reunidos, Señor, a través de esta transmisión, bendito Padre. Permite que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos asista, Señor, en esta hora, Padre, que nos des espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, Padre bendito, espíritu de sabiduría, Padre, y que podamos, Señor, poner por obra lo que estamos aprendiendo. Señor, permite, Padre, que la voluntad de tu Espíritu Santo, Señor, se haga presente en esta hora. Toma el control, guía la vida de nuestro hermano Mauricio, Señor, que lleva la clase, Señor, y a nosotros danos, Señor, la disposición para estar, Señor bendito, en un mismo sentir, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Hermano Jonás. Pues, ahí está el hermano Jonás. Él anda por allá en las montañas. Ah, caray. Sí, mírenlo cómo está ahí con un fondo muy de montaña. Qué bueno, gloria a Dios. Qué gusto de verlos, mis hermanos. No saben, a mí me da muchísimo gusto siempre tener contacto con ustedes. La familia acá los ama a ustedes muchísimo y los extrañamos a cada rato. Ahora el domingo me gocé mucho con el servicio, con la administración de la cena y hasta nos tocó ver la repartición de las despensas. Y gracias también porque le subieron al volumen y escuchamos muy clarito al hermano Sergio. Que el Señor le siga bendiciendo, mi hermano, y pues doy gracias al Señor por ese testimonio que el Señor ha hecho en usted. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar con una lectura. ¿Les parece bien? Sí. Amén. Vamos a buscar en la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Vámonos, por favor, a Efesios capítulo 4. Y la lectura que vamos a tomar como referencia es del verso 1 hasta el 16. ¿Sí? Efesios capítulo 4, del verso 1 hasta el 16. Déjenme lo anoto porque si no se nos va. Efesios 4, del 1 al 16. Y vamos a aprovechar para compartir esa pizarrita que estamos ocupando. Si alcanzan a ver la pizarra, mis hermanos, creo que los que están en celular es un poquito más difícil. Sí. Pero bueno, de todos modos, después les paso el apunte. Es una imagen que he estado compartiendo y la idea es que tengamos un recuento de lo que hacemos, ¿sí? Así que ahorita, poco a poco, pues lo vamos a ir anotando y de esa manera, pues tener todo listo. También quiero estar muy al pendiente del chat porque sí es una forma de comunicarnos. Déjenme ver. Estoy ajustando mi sonido y la app se está actualizando, dice el hermano Jonás. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Quién está con el nombre de usuario invitado? Porque veo nada más dice UI. ¿Eres tú, Isra? Ay, tío, un bocadillo también está aquí. A ver. Sí, es que veo. Así dice, es, así es, Isra. hermano. Ah, ok, muy bien. Sí es el hermano Isra. Muy bien, pues qué bueno verte, Isra. Sí, es que quienes le cambian ahí el nombre, aparece ahí como tal. Y si no, pues le pone allí invitado. A quien no veo también es a la hermana Silvia, creo que ya se salió, no sé. Pero bueno, apenas va a entrar. Veo a nuestra hermana Patti, que está con nuestro hermano Sergio, nuestro hermano Jonás, que dice que está actualizando, nuestra hermana Cris, nuestra hermana Rita, hermana Yola y hermano Jorge, y el hermano Jared. ¿Amén? Gloria a Dios. Es el pase de lista y desde luego nuestro hermano Israel, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, qué importante nos dice Israel acerca del tema, ¿ok? Lo voy a anotar arribita de la cita bíblica y voy a ponerle aquí de los dones hacia los ministerios.
Ujú. Ese es el título que vamos a ponerle a esta clase. Y desde luego, pues vamos a hablar de dones y ministerios. Pero vámonos por partes. Primero vamos a dar lectura en forma alternada a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. ¿Ven? Comienzo. Dice la palabra en el nombre del Señor. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todos los vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Juntos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada un miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, una vez más, porque tú nos das tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, siempre es bueno comenzar con un pequeño recuento. Dígame. Aquí en mi pizarroncito les estoy tratando de compartir. Ya saben que los medios modernos tienen su chiste. Aquí está. Bien, les estoy poniendo la cita de la vez pasada. ¿Sí, hermana Patti? Sí, ahí están bien, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Dónde de ahí? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, estuvimos hablando de la cita de Primera de Corintios capítulo 12 acerca de los dones. Amén. Sí. Y lo empezamos a enmarcar en el bautismo en el cuerpo de Cristo. Realmente todo esto, mis hermanos, como yo les decía la semana pasada, en gran parte ya lo hemos visto, ya lo conocemos. ¿Sí? Todos nosotros hemos leído la Escritura, bendito sea el Señor, y el Señor nos ha dado dones y nos ha dado ministerio y estamos trabajando para el Señor. Pero es importante darle una nueva perspectiva debido a muchas situaciones que pasan hoy en día en las congregaciones. Y yo les empecé hablando del bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque les comentaba yo, mis hermanos, que en un momento dado, pues la idea de habernos dado dones, pues es precisamente para equiparnos a ser parte de un cuerpo.
¿A cuántos de ustedes han sabido que los médicos, cada vez que nos encuentran algo malo, nos operan y nos sacan algo? Por ejemplo, extirpan el apéndice, extirpan la vesícula biliar, cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, una buena pregunta. ¿Creen ustedes que esas cosas que los médicos extirpan son inútiles en el cuerpo? No. Le quitan a uno la tiroides si le encuentran funcionando mal, le quitan las amígdalas o las anginas. Sin embargo, todo debe de funcionar. Lo que pasa es que o no funciona bien o no sabemos para qué funciona. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros recibimos al Señor y bueno, hicimos nuestra parte, la parte que nos corresponde, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amén. 1. 2. Nos bautizamos en agua. El Señor en su momento respondió. ¿Y con qué respondió? Bueno, con el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, al bautizarnos, Él a nosotros nos dio dones, ¿sí? Pero esos dones nos dan como resultado el hacernos más a la forma de Él, no quedarnos con una forma común, ¿sí? Entonces, la semana pasada hablábamos de las acepciones de la palabra conformarse, ¿sí? Porque en Romanos 12:2 nos dicen no se conformen a este siglo o con este siglo. Decíamos, bueno, no nos podemos quedar aquí, no nos podemos limitar en esto, ¿verdad? Y por otro lado, donde nos dice en Primera de Timoteo 6:3-5, que pues hay gente que debería, pero que no se conforma con las palabras del Señor, ¿sí? Pues allí sí, deberíamos de hacernos a la forma de las palabras de nuestro Cristo. Amén. Y el Señor nos dice en Primera de Corintios 12, que a todos el Espíritu nos dio conforme Él quiso, ¿sí? Y dice que a todos se nos bautizó en un cuerpo. Amén. Bueno, vámonos por favor, estamos Primera de Corintios capítulo 12, y esto que yo les estoy diciendo del bautismo del cuerpo está aquí en el verso 13, ¿sí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Amén. Entonces, vamos nosotros a ver ahí que pues se nos dan los dones para incorporarnos a esto que es el cuerpo de Cristo y que normalmente llamamos iglesia. ¿Vale? Ahora, la razón, bueno, pues es que estemos edificados, ¿no? Que seamos edificados. Otra razón, bueno, que nos apoyemos unos a otros. Después, mi cielo, ahorita no. Perdón. Y así, en cada aspecto, venimos a ser nosotros uno con el Señor. ¿Amén? Cuando empezamos con estos estudios, estuvimos hablando un poquito de un tipo organigrama y presentábamos como en todo la cabeza es Cristo, y así lo debemos de entender. Si nosotros entendiéramos que la cabeza de la iglesia es el apóstol o el pastor, o al revés dijéramos, bueno, como son servidores, la cabeza de la iglesia, hasta arriba está la congregación, no, ninguna de esas nos es como el Señor nos lo muestra. La cabeza es Cristo. Amén. Entonces, los dones, pues son un equipamiento de la vida sobrenatural, y de esa manera podemos nosotros caber en la iglesia. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando un poquito de Romanos capítulo 8. Y en Romanos 8 está una condicionante bien fuerte, porque nos dice, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, si en alguno no está el Espíritu de Dios, entonces ese no es de Cristo. Amén. Bien. Si quieren, vamos a buscarlo. Aquí está Romanos 8, del 5 al 8. ¿Ven?
Romanos 8, del 5 al 8. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 8. Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria a Dios. Fíjense nada más, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Es una cuestión de vida. Tenemos nosotros que cambiar. Amén. Fíjense nada más qué situación. Estamos nosotros en estos cuerpos que el Señor nos ha permitido tener y en mucho pues tenemos que ocuparnos de las cosas que son de la carne. ¿Ok? Digo, si no nos ocupamos de las cosas que son de la carne, entraríamos en una situación quizás de desnutrición, quizás pues una serie de condiciones que no se podrían sostener, ¿verdad? Y nuestras vidas se acortarían. ¿Sí? Cuando nosotros podemos leer en la ley de Moisés que el Señor le da grandes bendiciones a Israel, porque al dejarlo entrar a la tierra prometida, bueno, le promete pues, que va a recibir bendiciones desde en su siembra hasta en sus animales y en su propia persona. Amén. Entonces, cuando la Biblia nos enseña aquí en esta cuestión de pensar o de hacernos cargo de las cosas de la carne o no, hacernos cargo entonces de las cosas del espíritu, no se refiere a nuestra vida material, sino se refiere a los objetivos que podría tener en nosotros la carnalidad. ¿Sí? Miren, por ejemplo, todos nosotros desarrollamos un tipo de trabajo para obtener dinero, para tener los bienes materiales que requerimos para vivir. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué es nuestro o cuál es nuestro patrón? ¿La ganancia o servimos a nuestro Dios? ¿Sí? Si nosotros vivimos para servir a la ganancia, entonces, bueno, pues en nuestro carácter se va formando avaricia, codicia, egoísmo. ¿Sí? Y eso, pues, conforma nuestro carácter, nuestra manera de ser. Pero si nosotros nos damos cuenta que todo eso son elementos de nuestra vida material, pero a quien servimos en el Espíritu es a Dios, entonces nosotros tenemos mayor disposición a bendecir a nuestros hermanos y a buscar el publicar la palabra del Señor. Y aunque nos gozamos porque pues juntamos un dinerito, ¿verdad? Y pues quién no se quiere ir de paseo, de vacaciones, ir a comer carnitas con la familia, etcétera, ¿sí? No vivimos para eso, ¿ok? Nosotros vivimos para gozarnos en el Señor y el Señor nos concede todas estas cosas como un complemento en nuestras vidas, pero no es el objetivo fundamental. La Biblia nos llama a ser espirituales. Por eso la palabra del Señor nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? No nos referimos a ocuparnos de la carne al ocuparnos de todas las cosas materiales que tienen que ver con nuestra vida común. No, sino con los gozos que pues son desmedidos. Piénsenlo ustedes, la gente que trabaja y no conoce del Señor, en un instante cobra la quincena y se va a la cantina y se va a tirar el dinero, ¿sí? Y bueno, se dan a las borracheras y una serie de situaciones que pues no tienen nada que ver con la vida del cristiano, ¿sí? Y por otro lado, en la vida del cristiano, pues hay una aparente austeridad, ¿sí? Que a lo mejor hasta causa extrañeza en la gente del mundo, pero nosotros vivimos de una vida en la que nos sentimos a gusto. Y aprovecho para compartirles un testimonio, creo que eso ya se los he contado algunas veces. Hace muchísimos años asistimos a una reunión familiar en casa de una hermana
y en su casa pues no todos eran creyentes. Y me acuerdo que estábamos en una de esas mesas largas que llaman tablones, estábamos sentados varias personas alrededor y nos habíamos reunido algunos cristianos en un extremo de la mesa, pero pues también había no cristianos, ¿no? Y como cristianos comentábamos y decíamos, bueno, es que nosotros ya viniendo a Cristo, pues no fumamos, no bebemos, no vamos a bailes, o sea, no hay una serie de excesos, ¿verdad? Y que bueno, también nuestra vida se prolonga, ¿sí? Vivimos más. Y en eso estábamos comentando cuando mete su cuchara a una persona que no era cristiana y dice, bueno, dice, pero entonces, ¿de qué les sirve o para qué quieren vivir más? Fíjense. Y todos nos botamos de la risa. Porque, pues, este señor quería vivir más, pues, para ir a más fiestas, para poder beber más, para poder fumar más, bueno, es una diferencia del camino que seguimos, ¿no creen? Entonces, la vida espiritual es diferente. Amén. Pero ahora, esa vida espiritual no solamente es una vida espiritual porque nosotros nos abstengamos de la carnalidad, sino que así como nosotros hoy en nuestra carne tenemos una serie de sentidos que nos permiten, pues, llevar esta vida, ¿verdad? El oído, el olfato, el gusto. Espiritualmente hablando, cuando nosotros venimos a la vida en Cristo, recibimos una serie de dones, que es lo que les vengo yo diciendo, es un equipamiento especial que el Señor nos da. Y un cristiano, pues empieza a percibir y empieza a recibir de parte de Dios cosas que son completamente diferentes a lo que percibimos nosotros en la vida normal, ¿sí? Claro que esto también va a impactar nuestra vida. Por ahí les dejé de tarea identificáramos qué dones teníamos cada uno. ¿Sí se acordaron de eso o no? ¿Meditaron en ello? ¿Siquiera de a palomazo? ¿Cuál es tu don? Discernimiento. Digo, porque ahí hay una lista en 1 Corintios, vamos a brincar ahí, a 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Y son, vamos a decir, los más conocidos, porque hay más, ¿sí? Dice aquí, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Amén. Amén. Dentro de todas estas cosas, ¿el Señor les ha dado a ustedes? ¿Sí o no? Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, esto es bien importante, mis hermanos. Miren, la doctrina cristiana, vamos a llamarle la filosofía cristiana, ¿sí? Es algo que uno puede incorporar a nuestras vidas de manera conceptual. Amén. La fe les da todo, ¿no? Pero si no es una realidad en nuestras vidas, entonces vamos a entrar a una religión y vamos a vivir publicando cosas que no vivimos. ¿Sí? Y eso sería un grave problema. ¿Ven? Amén. Muy bien. Entonces, es muy importante que empecemos a revisar esto. Miren, mis hermanos, si alguien que no fuera creyente en este momento entrara en el grupo y escuchara lo que nosotros estamos diciendo, nos juzgaría locos. Pero con los testimonios que tenemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no solo cuando nos convertimos a Cristo, sino día a día en nuestra vida, creo que todos podemos testificar que llevamos una vida que a la gente común le parecería sobrenatural.
¿Sí o no? ¿O de plano no? Así es. Acuérdense que les platiqué de esa hermanita que ya llegaba a los 90 años, que tenía 40 años de ser metodista, y un día preguntó, después de esos 40 años de ser metodista, ¿cómo puedo saber si tengo en mi vida al Espíritu Santo? Fíjense nada más, ¿sí? Romanos 8:9, ¿quién lo lee, por favor? Hermano, yo tengo una pregunta antes de pasar Sí. a Romanos. A ver, hermana, por favor. Aquí estamos viendo en Primera de Corintios 12:8, la lista de estos dones que usted acaba de hablar. Y pues yo tengo una pregunta acerca de esto. Dice, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos dones? O si me puede explicar cada uno para entenderlos mejor. Ok. Sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. Bueno, la ciencia es conocimiento puro. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto a usted 2 más 2, ¿qué me responde, hermana Rita? 3. 4. 18. Eso. 8. Ok. Muy bien. El saber es conocimiento. Y eso es ciencia. ¿Ok? Pero bueno, ya vimos 2 más 2 son 4. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? ¿Alguien me podría dar ejemplo de para qué nos serviría saber qué es 2 más 2 o saber sumar? Tenemos 4 manzanas. ¿Mandé? A ver, hermanos, participen. Pues yo creo que nos serviría para la vida diaria, ¿no? El multiplicar. No, está hablando de la multiplicación. Sí, bueno, tiene razón, mi hermano, para la vida diaria. O sea, simplemente vamos a la tienda y nosotros podemos darnos cuenta, este producto más este otro producto, pues cuánto es lo que vamos a gastar. Bueno, eso es sabiduría, la ciencia aplicada. ¿Ok? La sabiduría es la ciencia aplicada. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra que nos habla de don de ciencia, nos vamos a encontrar que hay algunos hermanos que tienen una condición sumamente asombrosa de conocimiento, principalmente de la palabra o de la revelación bíblica, a veces profética. Había un hermano, por ejemplo, que él se sabía prácticamente la Biblia de memoria. De puro chiste decía él que tenía biblina en la sangre, imagínense. Porque ustedes le decían un verso y él se lo recitaba. Conocí también a un hermano que aprendió a leer con las escrituras. Él oraba al Señor y le pedía y revisaba su Biblia y aprendió a leer. ¿Sí? Es un conocimiento que el Señor da. Ahora, falta que lo sepan ocupar. ¿Ok? Falta que lo sepan ocupar. Acuérdense, por ejemplo, y ese es un motivo de citas muy continuo, el profeta Balaam. Porque el profeta Balaam, como profeta, ¿sí? Tenía un conocimiento que iba más allá del conocimiento común. ¿Sí? Sin embargo, no podía distinguir la aplicación de ese conocimiento. Y es cuando él va en su burra, ¿sí? En su bestia de carga, y no puede ver que está delante de él el ángel de Jehová con la espada desenvainada.
¿sí? Sin embargo, el animalito sí lo pudo ver. Entonces, el don de ciencia es diferente al de sabiduría en la aplicación. ¿Se han dado cuenta que hay hermanos que tienen mucho conocimiento en la palabra y que quisieran ser pastores, pero que nos damos cuenta que si pastorearan, harían un tiradero de ovejas? ¿Han conocido gente así? No. De plano, ¿no? Bueno, qué suerte. Qué suerte. Sí, pasa como con los chicos en la madurez, o sea, piénsenlo bien, nuestros chicos crecen y a veces ya están de nuestra estatura. Miren, por ejemplo, ahorita mi Danita, a sus 12 años, ya está prácticamente de tamaño de su mamá, pero no porque tenga la estatura física de su mamá, le voy a encargar cosas que requieren de criterio, ¿ok? A lo mejor algunas cosas, si es obediente y las hace tal cual se le dicen, se las puedo encargar por el tamaño, por la fuerza. Pero si yo le dejo hacer uso de su albedrío, en una de esas, pues se equivoca. Dice nuestro hermano Israel, la ciencia hace crecer la mente, la sabiduría hace crecer el espíritu. Muy bien, muy buena frase, mi hermano Isra. Y sí, con toda razón, porque en un momento dado nuestra mente tiene muchísimas posibilidades al tener mucha ciencia, pero la sabiduría es algo mucho más especial porque pues eso habla de llevar a nuestro espíritu a un estado más noble, ¿sí? De otra manera, seríamos muy sabios, pero injustos, ¿sí? A ver si ustedes me pueden localizar esa cita que quiero ocupar como ejemplo, pero se me escapa de la memoria. Es posterior a la resurrección de Lázaro, el capítulo que sigue, cuando hacen concilio para matar a Jesús y a Lázaro. Es Evangelio según San Juan. ¿Sí? Es el pasaje donde se habla que Caifás era sumo sacerdote aquel año y no hablaba de sí mismo, sino que profetizaba. ¿Ver? San Juan 11:45, pregunta Irra. Vamos a ver. Es un pasaje que se escapa, que se me escapa, pues agárrenlo porque se nos va 11:45. Dame un segundo. Sí, aquí está. A ver, vamos a leer del 49 al 53, por favor. ¿Sí? Vamos a ver Juan 11, 49 al 53. Ven. A ver, por favor, mi hermana. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por un pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Amén. Este es un pasaje que va como anillo al dedo a lo que consulta nuestra hermana Rita. Fíjense bien, Caifás era sumo sacerdote aquel año. ¿Ven? Y dice verso 51, lo que habló no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. ¿Ok? Entonces, pues ahí había ciencia de parte de Dios. ¿Sí? Es un don de ciencia, un don de conocimiento de parte de Dios. Entonces,
la profecía que tuvo él, la verdad, me parece una profecía muy hermosa, porque dice que era necesario que nuestro Señor muriera, ¿sí? Dice aquí, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no, dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, que por el Espíritu le fue revelado a Caifás el propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Me parece una profecía preciosa. ¿Sí? ¿Y qué hizo Caifás con ella? Bueno, en el verso 53 lo dice para vergüenza de este hombre. Dice, así que desde aquel día acordaron matar. ¿Sí? Entonces, no es por nada, pero yo hubiera esperado que Caifás se reuniera con Nicodemo, se reuniera